Buenas tardes. El día de hoy, por el curso de Filosofía de la Universidad Tecnológica del Perú, vamos a compartir unas diapositivas referente a lo que es el análisis de la calidad de vida en la sociedad peruana, ¿no? He escogido el acceso a la educación de la calidad y brechas tecnológicas según el enfoque filosófico jurídico de Pareto, Nozick y Rawls. El acceso a a una educación de calidad es un derecho fundamental y está contemplado en nuestra constitución política del país, ¿no? Eh, esta educación impacta directamente en el desarrollo social, económico y político del Perú. Sin embargo, pues en nuestro país persisten profundas brechas educativas y tecnológicas que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, limitando sus oportunidades y perpetuando sus desigualdades estructurales. Esto se ha hecho más evidente aún en la pandemia del COVID, ¿no? La falta de infraestructura adecuada, la escasa capacitación de docentes y el acceso desigual a herramientas tecnológicas son algunos de los principales desafíos que enfrentan millones de estudiantes de nuestro país. Desde, digamos, un enfoque filosófico jurídico, este análisis examina el problema a la luz de las teorías de Pareto, Nozick y Rawls, que hemos estudiado durante estas últimas clases en la universidad, quienes han propuesto distintas concepciones sobre la justicia y distribución de los recursos en la sociedad. Mientras que Pareto plantea criterios de eficiencia económica, Nozick defiende una concepción mucho más libertaria de la justicia. Y Rawls introduce el principio de diferencia y el criterio de Maximin, ¿no? Que justifica intervenciones estatales para garantizar mayores oportunidades a los menos favorecidos. Por acá viene el criterio de equidad. Bajo este marco teórico, se desarrolla una propuesta jurídica, política y económica basada en la filosofía rawlsiana de Rawls, ¿no? Que busca reducir las brechas educativas y tecnológicas en el Perú mediante mecanismos de redistribución equitativa, políticas de acceso universal y estrategias para garantizar igual oportunidades. Este estudio tiene como objetivo ofrecer una solución estructural y sostenible al problema de la educación desigual en nuestro país. El enfoque de eficiencia y equilibrio social de Wilfredo Pareto, su principio, ¿cuál es? Una distribución de recursos, y él considera que esta distribución de recursos es óptima cuando no se puede mejorar la situación de una persona sin empeorar la de otra persona. Propuesta jurídica de Pareto, eh, él nos dice que una inversión es eficiente en educación si la mejora del sistema educativo debe realizarse sin afectar negativamente otros sectores de la economía. Es decir, no hay una mayor apuesta en la educación. ¿Qué nos dice respecto al fomento de la inversión privada? En educación tecnológica dice que se debe promover las alianzas públicas privadas, pero sin generar un costo adicional al Estado. O sea, se le quita un poco la responsabilidad al Estado. En la educación, que es fundamental para el país. Que habla respecto a la distribución de recursos según el impacto, las reformas educativas, dice, deben ser priorizadas aquellas zonas donde la inversión genere mayor crecimiento en el mediano plazo, lo que puede favorecer, bueno, aquellos sectores urbanos, ¿no? Porque es que están con una mejor economía y sus necesidades ya pasan mucho más allá de solamente la alimentación, ¿no? Entonces ellos, de hecho, que tienen mayores oportunidades para desarrollar mayores capacidades, ¿no? Bueno, esto frente a las poblaciones rurales que son las que menos favorecidas en estos casos de educación. Pareto nos dice también respecto a la meritocracia, en la asignación de becas. Dice que las becas se deben otorgar o dar oportunidades a quienes tengan mejores capacidades, ¿no? Para aprovecharlas, maximizando así el desarrollo del talento nacional. No estamos en contra del talento nacional, sin embargo, pues, de hecho, que ahora en nuestro país los que mejor educación tienen es las que mejor economías tienen, ¿no? Porque pueden pagar la educación privada, pero esto no va a ayudar, creo, mucho al desarrollo de nuestro país.
Crítica, la crítica Pareto, viene que este enfoque no prioriza la equidad, ¿no? Y tiene muchas posibilidades de beneficiar a quienes ya tienen mejores oportunidades, ¿no? Luego viene la filosofía del libertarismo y derechos individuales de Robert Nozick. Su principio de justicia en la adquisición y transferencia, Nozick defiende que los recursos deben distribuirse según la libertad individual y la propiedad privada, ¿no? Para Nozick, el papel del Estado debe reducirse en la educación, ¿no? Y eso se debe permitir que el mercado regule las herramientas tecnológicas. Él está a favor de la privatización parcial en la educación digital, ¿no? Se incentiva la creación de plataformas educativas privadas que compitan entre sí, permitiendo que las familias eligen libremente. Bonos educativos, o sea, sí está de acuerdo en darle bonos educativos, digamos, específicos a cierta población, ¿no? Y ya pues las familias tendrán que ver qué es lo que hacen, ¿no? Cómo invertir en su educación. Fomenta la competencia en el sector educativo, reduciendo regulaciones para que las empresas innoven en tecnología educativa. Esas son las propuestas jurídicas según la filosofía de Nozick. Hay una crítica, la crítica es que su enfoque podría perjudicar a los sectores más pobres, ¿no? Ya que el acceso a educación de calidad quedaría sujeto a la capacidad económica de cada familia. Bueno, luego viene el enfoque filosófico jurídico de Rawls, que es la que hemos escogido para hacer la propuesta de un mejor acceso a la educación de calidad en nuestro país. ¿Mm? El enfoque filosófico jurídico de Rawls, John Rawls desarrolla una teoría de la justicia basada en la equidad, ¿no? Desarrolla el principio Maximin, que es clave en su obra Teoría de la Justicia, que se desarrolló en 1971, y se utiliza para tomar decisiones bajo situaciones de incertidumbre, ¿no? Garantizando la mejor situación posible para los que menos tienen, los menos favorecidos. El objetivo de la filosofía jurídica de Rawls es analizar su aplicabilidad en el derecho y en las políticas públicas. ¿Qué nos dice el principio Maximin? La estrategia de decisión que busca maximizar es una estrategia de decisión, como dijimos, en circunstancias de incertidumbre, que busca maximizar el bienestar del grupo más vulnerable. Esto parte de una posición original donde los individuos, sin conocer su situación social futura, elegirán principios que beneficien a los menos favorecidos. Luego nos habla del principio de diferencia y nos dice que las desigualdades solamente son aceptables solo si benefician a los más desfavorecidos. Y este principio de diferencia debe garantizar la igualdad de oportunidades. Aplicaciones en la filosofía del derecho. En los derechos fundamentales se aplica la filosofía de Rawls en la protección de los más vulnerables en el diseño constitucional, ¿no? Eh, a nivel de la jurisprudencia constitucional, en las interpretaciones judiciales basadas en la equidad. Estos vienen pues de los principios filosóficos de Rawls. Y en las políticas públicas, el diseño de las leyes y programas para reducir las desigualdades. Es decir, su base filosófica es estar en apoyar a los que menos tienen, a los más desprotegidos. En el caso propuesto, que es el acceso a la educación de calidad, el problema tenemos, por ejemplo, si planteáramos dos políticas. Este es un ejemplo para ver lo que plantea Rawls, ¿no? Por ejemplo, en la política A, tenemos que necesitamos una educación de calidad, pero solo es accesible para quienes puedan pagar. Y en la política B es un sistema universal de educación para todos, aunque con limitaciones. De repente no con la misma calidad para el caso A, pero en el caso B todos se benefician de una manera uniforme, pese a las limitaciones. Según el principio Maximin, se debería elegir la política B, porque mejora la situación de los más desfavorecidos, ¿no? Y garantiza que nadie quede excluido del sistema de educación. Pienso que de esta manera el desarrollo del país estaría más asegurado a futuro, ¿no? Críticas y respuestas a la filosofía de Rawls. Tenemos también críticas, ¿no? La primera de ellas
es que puede frenar el crecimiento económico por centrarse solamente en los menos favorecidos. Para esto, Rawls argumenta que solo se aplica a principios de justicia, ¿m? A principios de justicia básicos y no a todas las decisiones económicas. O sea, esta estrategia, Maximin, no lo podemos estar utilizando en cualquier circunstancia, solo sobre todo en principios de justicia. Otra crítica que recibe es que puede justificar desigualdades si benefician a los más desfavorecidos. Rawls contesta que las desigualdades deben evaluarse bajo criterios estrictos de equidad, es decir, cuando hay desigualdad de oportunidades. Y la tercera crítica es la dificultad de aplicación en la práctica. Rawls contesta, es un criterio orientador, no es una regla estricta. Conclusiones y recomendaciones. El principio de Maximin es clave para garantizar una sociedad justa y equitativa. Tiene un impacto significativo en la justicia constitucional y en las políticas públicas. Recomendaciones: fortalecer la equidad en el acceso a los derechos fundamentales, aplicar el principio en la jurisprudencia constitucional, diseñar políticas económicas basadas en justicia distributiva y promover el debate académico sobre la justicia equitativa. Bueno, luego de haber analizado estos tres enfoques filosóficos, hemos desarrollado una propuesta filosófica, jurídica y económica para una educación de calidad en nuestro país. Eh, los principios filosóficos están basados en el principio de justicia de Rawls y la educación debe ser un derecho fundamental garantizado para todos como figura en nuestra Constitución. Jurídicamente, se deberían implementar políticas de equidad educativa en la legislación nacional y a términos económicos, la redistribución de recursos para garantizar el acceso a tecnología, infraestructura y formación docente. Acciones concretas para la equidad educativa: garantizar el acceso universal a la educación gratuita y de calidad, inversión en infraestructura y tecnología para cerrar la brecha digital, reformas legislativas para asegurar la equidad en la asignación de recursos y capacitación docente continua con enfoque en inclusión y equidad. Conclusiones de la propuesta educativa: es clave para una sociedad justa. Aplicando el principio Maximin, las políticas deben priorizar a los más vulnerables. La combinación de estrategias filosóficas, jurídicas y económicas pueden reducir la brecha educativa y fomentar la justicia social. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.